hospitalizada y personas en i genitori cuidados che intensivos. vedono che Los come padres non c'è lo stipendio, que ven que no llega el non ce la sueldo, faranno ven que no per dare podrán a mangiare ai figli. hacer comer a sus hijos. Tanta gente piange. Tanta gente que llora. Anche noi dal nostro cuore li accompagniamo. También nosotros desde Non nuestro ci farà corazón male piangere un po'. los acompañamos y no nos hará mal llorar Il un pianto poco. del Signore per tutto il suo popolo. El llanto del Señor por todo su pueblo. Fammi giustizia, o Dio, e difende la mia causa Hazme justicia, contro Señor, y gente defiende mi senza causa pietà. contra la gente sin piedad. Salvami dall'uomo Líbrame ingiusto e del hombre malvagio, falso y perverso, perché tu sei il Señor, mio porque Dio tú e eres la mi mia Dios, difesa. mi fortaleza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el nombre Santo. del Padre, del Hijo y del Espíritu La pace Santo. sia Amén. con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare i nostri misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che hai pianto davanti la tomba di Lazzaro, Señor, que has llorado ante la tumba de Lázaro, ten piedad de nosotros. Cristo, che hai pianto su Gerusalemme, Cristo, que has abbi llorado pietà di ante noi. Jerusalén, ten piedad de nosotros. Signore, che piangi con tutti coloro che piangono, Señor, tú que lloras abbi con todos pietà di noi. aquellos que lloran, ten piedad de nosotros. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de perdoni i nostri nosotros, peccati e perdone ci nuestros conduca alla vita pecados y eterna. nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Oremos. Viene in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo Señor vivere Dios e nuestro, te agire rogamos que tu sempre gracia nos in conceda quella carità participar che generosamente de aquel spinse amor tuo que llevó a tu Figlio a Hijo dare la vita a per entregarse a noi. la muerte y la salvación del Egli è mundo. Dio e vive e regna Él es contigo Dios y vive contigo en la nell'unità unidad dello del Spirito Espíritu Santo Santo per tutti i por los secoli dei siglos de secoli. los siglos. Amén. Después de haber orado la oración colecta, damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio. Lectura de la profecía de Ecco, Ezequiel. io apro i vostri Así habla el sepolcri, Señor. vi faccio Yo voy a uscire abrir dalle las vostre tumbas de tombe, ustedes, o los haré popolo salir de mio, ellas e vi y los haré riconduco volver, nella terra pueblo di mío, Israele. a la tierra de Israel. Riconoscerete che io sono il Signore. Y cuando Quando abra sus aprirò le tumbas y vostre los haga tombe, salir de e vi ellas, farò uscire dai ustedes, vostri mi pueblo, sepolcri, sabrán o que yo popolo soy mio. el Señor. Farò entrare in voi il mio Yo spirito pondré mi e espíritu en vivrete. ustedes y vivirán. Vi farò riposare nella vostra Los terra. estableceré de nuevo en su propio Saprete suelo, che io sono y il así sabrán Signore. que yo, el L'ho Señor, detto e lo he farò. dicho y lo haré. Oracolo del Signore Dio. Palabra de Dios. Parola di Dio. Te alabamos, Señor. Il Signore è bontà e misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta Desde lo más la mia profundo te voce. invoco, Señor. Siano i Señor, tuoi oye mi occhi voz. attenti Estén alla tus voce oídos della mia atentos al supplica. clamor de mi plegaria. Se consideri le colpe, Signore, Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Io spero, Signore, spera l'anima mia. Attendo Mi la sua alma parola. espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El sacerdote que proclamará el Evangelio ha pedido la bendición al Papa y ahora escucharemos la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Había un hombre Señor, enfermo, Lázaro de ecco Betania, colui che tu ami è malato. y las hermanas mandaron a decir al Señor: Questo Gesù disse: Señor, aquel que tú amas está questa enfermo. malattia non porterà alla morte. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gesù amava Marta. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quando sentì che era malato, Cuando se enteró que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. poi disse ai Solo discepoli: entonces dice a sus Andiamo discípulos: di nuovo. Vamos otra vez a Judea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba ya 4 días enterrado. Marta, come udì che veniva Gesù, Cuando gli andò Marta se incontro. enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta disse a Gesù: Y dijo Marta a Jesús: Signore, Señor, se tu fossi si hubieras stato, estado aquí, mio fratello no habría non muerto mi sarebbe hermano. morto. Ma anche ora so che qualunque cosa Pero aún sé que tu todo lo que chiederai pidas a Dios, Dios te lo concederá. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta So che respondió: risorgerà Sé que nella resucitará en la risurrezione resurrección del último día. Gesù le disse: Jesús le dijo: Io sono la Yo soy la risurrezione resurrección y la vida. Chi crede El in que me, cree en mí, anche se aunque muore, haya vivrà. muerto, vivirá. Chiunque vive Y el que crede está in me, vivo y cree en non mí, morirà in no eterno. morirá para siempre. Credi questo? ¿Crees esto? Gli rispose: Ella le Sì, contestó: oh Signore. Sí, Io Señor. credo che tu sei Yo creo il que tú Cristo, eres el Mesías, il Figlio di el Dio, Hijo de Dios, colui el que viene tenía nel que mondo. venir al mundo. Gesù si commosse profondamente Jesús, e muy molto conmovido, turbato preguntó: domandò: Dove lo avete ¿Dónde posto? lo han enterrado? Gli dissero: Le Signore, contestaron: vieni Señor, a vedere. ven a verlo. Gesù scoppiò in pianto. Jesús se echó a llorar. Dissero allora i giudei: Los judíos Guarda entonces come lo comentaban amava. cómo lo Ma quería. alcuni di loro dissero: Pero algunos decían: Lui che ha aperto gli occhi y al uno cieco, que le ha abierto los ojos non a un poteva ciego, anche far sì y no podía che haber costui impedido non morisse? que muriera éste. Allora Gesù, Jesús, ancora una volta sollozando de commosso nuevo, profondamente, llegó a la si tumba. recò al sepolcro. Era una grotta Era una cavidad e contro di cubierta essa con era una posta losa. una pietra. Disse Gesù: Dijo Togliete la Jesús: pietra. Quiten la Gli piedra. rispose Marta, la sorella del morto: Signore, Marta, la hermana del muerto, le manda già dijo: cattivo odore, Señor, ya che huele viene da mal, 4 giorni. porque lleva 4 Le días. disse Gesù: Jesús le dijo: Non ti ho detto ¿No te he che dicho se que si crederai, crees verás vedrai la gloria de Dios? Dio? Tolsero dunque la pietra. Entonces quitaron la Gesù roca. allora alzò gli occhi Jesús, e levantando entonces los ojos a lo alto, dijo: disse: Ti rendo grazie. Padre, te doy gracias mi hai porque me has ascoltato. escuchado. Io sapevo, Yo sé che que mi tú dai me sempre escuchas ascolto, siempre, ma l'ho detto per pero la lo gente digo por che la mi sta gente que me attorno, rodea, perché para que credano crean que che tú me mi has hai mandato. enviado. Detto questo, Y dicho gridò a esto, gran voce: gritó con voz potente: Lazzaro, Lázaro, vieni fuori. ven fuera.
Il morto uscì, El muerto i salió, piedi e le mani los legati pies y con las veli, manos atados con e il vendas viso avvolto y la da un cara sudario. envuelta en un sudario. Gesù disse loro, Jesús les dijo, liberatelo e desátenlo lasciatelo y andare. déjenlo andar. Molti dei giudei che erano Y muchos venuti da Maria judíos que habían venido a alla casa de vista di María, ciò che egli al ver lo que aveva había hecho compiuto, Jesús, credettero in lui. creyeron en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 11 del 1 al 45, escuchamos la homilía del Papa Francisco. Gesù aveva degli amici, Jesús tenía amigos, amava tutti, amaba a aveva todos, degli amici pero tenía con i quali amigos aveva un con los rapporto cuales tenía una relación speciale, come si especial, fa con gli amici, como se tiene con los amigos, di più amore, di più de confidenza. mayor confianza, de mayor amor. E tante volte si sostava a casa di queste Muchas veces se quedaba en la casa de estos hermanos, Lázaro, Maria, Marta y María. e Gesù sentì dolore Y Jesús per la sintió malattia e per la morte. dolor por la enfermedad y por la muerte de su amigo. Arriva al sepolcro, si commosse profondamente. Llegó al sepulcro y se conmovió Molto profundamente. turbato, domandò dove lo avete posto. Y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo han E enterrado? Gesù scoppiò in pianto. Y Jesús se echó a llorar. Gesù, Dio, ma uomo, Jesús es Dios, pianse. pero hombre, y lloró. Un'altra volta nel Vangelo si dice che Gesù ha pianto. En otro pasaje del Evangelio también se dice que Quando Jesús pianse lloró su Gerusalemme. cuando lloró por Jerusalén. E con quanta tenerezza piange Gesù. Y con cuánta ternura llora Jesús. Piange dal cuore, piange con amore, Llora desde el corazón, llora con amor, piange llora i suoi che piangono. con aquellos que lloran. Il pianto di Gesù. El llanto de Jesús. Forse ha pianto altre volte nella vita. Tal vez ha llorado otras veces en la vida. Sicuro No lo nel sabemos. Monte degli Ulivi. Seguramente en el huerto de los olivos. Ma Gesù piange per amore sempre. Pero Jesús llora por amor siempre. Si commosse profondamente e molto turbato. Se conmovió profundamente y muy conmovido. Lloró. Quante volte abbiamo sentito nel Vangelo questa commozione di Gesù. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Evangelio esta conmoción de Jesús? Esa frase Ripete, que se repite, vedendo ne ebbe compassione. viendo, sintió compasión. Gesù non può vedere la gente e non sentire compassione. Jesús no puede ver la gente y no sentir compasión. Sus ojos Col cuore. están con el corazón. Gesù vede con gli occhi ma vede col cuore. Jesús ve con los ojos, pero ve con el corazón. È capace di piangere. Es capaz de llorar. Oggi davanti a un mondo che soffre tanto,
hoy tanta gente delante de un mundo que soffre sufre tanto, de tanta le gente que conseguenze sufre di questa pandemia. las consecuencias de esta pandemia. Io mi domando, Yo me pregunto, sono capace di piangere ¿soy capaz de come llorar sicuramente lo avrebbe fatto Gesù, como seguramente lo habría lo hecho fa Jesús adesso Gesù? y lo hace ahora Jesús? Il mio cuore assomiglia a quello di Gesù ¿Mi corazón se asemeja al de Jesús? e se è troppo duro sono capace di Y si es parlare, di fare demasiado del duro, bene, soy capaz di de hablar, aiutare, de ma hacer el bien, de nel ayudar, cuore non entra, non y en sono el capace di corazón no piangere e entra, no chiedere soy questa capaz de grazia, llorar Signore. y pedir esta gracia al Señor. Signore, che io pianga con te, Señor, que yo pianga con llore il tuo popolo, contigo, que llore con tu pueblo, che in questo momento soffre. que en este momento sufre. Tanti piangono oggi Tantos que lloran hoy. e noi da questo altare, Y nosotros desde da este questo altar, sacrificio di Gesù, di desde Gesù este che non si è sacrificio de Jesús, vergognato di piangere, de un Jesús que no se chiediamo la avergonzó de grazia llorar, pidamos la di gracia piangere. de llorar. Che oggi sia per tutti noi Que hoy sea para come todos la nosotros domenica del pianto. como el domingo del llanto. Credo in un solo Dio, Padre Creo en un solo onnipotente, Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, di tutte le cose de todas las cosas visibili e invisibili. visibles e invisibles. Credo in un solo Creo en un solo Signore Señor, Jesucristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio, generato, no engendrado, della de esa stessa sustancia del Padre, per mezzo di por Lui quien e todo delle fue cose hecho, sono state create. Per noi que uomini, por nosotros los hombres y por nuestra salvación discese bajó del cielo per opera dello y por obra del Spirito Espíritu Santo Santo, se encarnó de María la Virgen María, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá en la gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Después de haber recibido la invitación del Papa Francisco de pedir la gracia del llanto y haber profesado nuestra fe recitando el credo, ahora nos disponemos a presentar, y lo hará el Papa Francisco a nombre de toda la comunidad, presentará el pan y el vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros
bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Escúchanos, Dios Todopoderoso, Tu y che por ci hai este illuminato sacrificio con gli insegnamenti della purifica fede, a trasformaci estos hijos tuyos que has con la iniciado en la potenza fe di questo cristiana. sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con Illuminate i ustedes. nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Vero uomo come noi, egli pianse Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, e il Signore y como Dios eterno, lo resucitó del sepulcro. oggi Compadecido de nosotros, los hombres, misericordia por estos santos misterios nos lleva ci fa a la passare vida dalla nueva. morte alla vita. Per mezzo di lui Por Él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. In unione con il nostro vescovo, il Papa Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ahora el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús. Y la liturgia nos presenta esta antífona. Dice el Señor: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, que ha sido tomado del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 26. En estos días el Papa Francisco nos ha invitado siempre a realizar la comunión espiritual. Le persone che non possono comunicarsi, Las personas que no pueden fanno comulgar, accesso alla comunione realizamos spirituale. ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento Creo, dell'altare. Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Este quinto domingo de Cuaresma, el Papa Francisco ha pedido especialmente por todos aquellos que están comenzando a vivir y experimentar alguna dificultad a causa de esta pandemia. El Santo Padre ha dicho que muchas familias a rezar por todos aquellos que sufren, sino a poner toda nuestra confianza en aquel que todo lo puede y que todo lo puede con misericordia, nuestro Señor Jesucristo, en torno a cuyo altar nos reunimos esta mañana para celebrar el santo sacrificio de la cruz, sacramentalmente en la Eucaristía. Oraremos junto al Papa Francisco y posteriormente, hacia el final de la misa, tendremos un nuevo momento de oración ante Jesús sacramentado. Le pedimos al Espíritu Santo que disponga nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía en que nos alimentaremos de la palabra del Señor y podremos hacer una comunión espiritual, uniéndonos a Dios y a toda la humanidad de corazón a corazón. El Papa venera el sagrario, el altar y el crucifijo, y nosotros de corazón también nos inclinamos ante el Señor para iniciar esta Eucaristía. In questi giorni, En estos días, in alcune parti del mondo, en algunas partes del mundo, si sono evidenziate conseguenze se han evidenciado Algunas algunas consecuencias della pandemia. de la pandemia. Una di quelle è la fame. Una de ellas es el hambre. Si comincia a vedere Se comienza a ver gente che ha fame gente que tiene hambre perché non può lavorare, porque no pueden trabajar, non aveva un lavoro fisso. porque no tenían un per trabajo tante fijo circostanze. y por tantas circunstancias. Cominciamo già a vedere Comenzamos a il ver dopo. el después verrà. de
que Più tardi, vendrá ma más incomincia tarde, adesso. pero comienza desde ya. Per le Oremos famiglie por las familias che incominciano a sentire il que bisogno comienzan a sentir la a necesidad causa della pandemia. a causa de la pandemia. Frutti di morte mi hanno Las circondato, olas de la muerte me mi hanno stretto envolvieron dolori di y me inferno. cercaron los lazos del Nella mia abismo. angoscia ho invocato il En mi Signore, angustia invoqué al al suo Señor. tempio En su ha templo, ascoltato la mia Él voce. escuchó mi voz. Nel nome del Padre, En del el nombre Figlio e del dello Padre y Spirito del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro La gracia de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, l'amore di Dio Padre el amor del Padre e la comunione dello y Spirito la Santo comunión del sia con Espíritu tutti Santo voi. estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, para degnamente i celebrar santi misteri, dignamente estos santos misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto Tú que no has venido a ma condenar, perdonare, sino a perdonar, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Cristo, Tú que che has fai festa dicho per ogni que hay gran peccatore fiesta por un pentito, pecador que se abbi arrepiente, pietà di Cristo, noi. ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto a perdonas chi molto mucho ama, a quien mucho ama, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Signore Onnipotente e misericordioso, Te attira rogamos verso di te que i tu amor nostri misericordioso cuori, poiché dirija senza nuestros di te corazones, non porque sin possiamo tu ayuda piacere no a te, podemos sommo agradarte. bene. Per il nostro Por Signore nuestro Señor Jesucristo, tuo Jesucristo, Figlio, tu che Hijo, vive que vive y regna reina con te, contigo en la unidad del dello Espíritu Santo per y es tutti i Dios secoli por dei los secoli. siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Lectura del libro de Jeremías. Il Signore me lo ha Señor, manifestato e tú io me l'ho has hecho saputo. ver las Mi ha intrigas fatto de este vedere i pueblo. loro intrighi. E io come un agnello mansueto Y yo che era viene como un portato al manso macello, cordero non llevado al sapevo che matadero, tramavano sin contro saber di que me ellos e urdían dicevano: contra mí sus maquinaciones. abbattiamo l'albero nel suo pieno Decían, vigore, destruyamos el árbol strappiamolo dalla mientras terra tiene dei savia, viventi. arranquémoslo de la Nessuno tierra de los ricordi più il suo vivientes y que nome. nadie se acuerde más de su Signore nombre. degli eserciti, Señor de giusto los giudice, ejércitos, che que provi juzgas il con cuore e la justicia, mente, que sondeas las possa io entrañas y vedere los la tua corazones, vendetta su di que yo loro, vea tu venganza poiché contra a te ellos, ho porque a affidato ti la mia he causa. confiado mi causa. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Signore mio Dio, in te ho Señor, trovato Dios rifugio. mío, en ti me refugio. Signore mio Dio, Señor in Dios te ho mío, trovato en rifugio. ti me refugio. Salvami da chi mi Sálvame de perseguita e todos los que me liberami, persiguen. perché non mi Líbrame sbrani come para un que nadie leone, pueda atraparme como un dilaniandomi león senza que che alcuno destroza mi liberi. sin remedio. Signore. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Giudicami, Signore, Júzgame, secondo Señor, la mia giustizia, conforme a mi justicia secondo y de l'innocenza che è acuerdo in me. a mi integridad. Cessi la Que se cattiveria acabe dei la maldad malvagi. de los impíos. Rendi saldo il Tú que giusto, sondeas las tu che mentes scruti y los mente e corazones, cuore. tú que O eres un Dio Dios giusto, justo, apoya al inocente. Señor Dios mío, en ti me refugio. il mio scudo è in Mi Dio. escudo es el Egli Dios salva Altísimo, i retti di que cuore. salva a los rectos de Dio è corazón. giudice giusto. Dios es un juez justo Dio si y sdegna puede ogni irritarse giorno. en cualquier momento. Señor Dios mío, en ti me refugio. Beati coloro che custodiscono la parola di Felices Dio con aquellos cuore integro que e cuidan la buono, palabra del e Señor con un producono corazón frutto bueno con y producen perseveranza. fruto con perseverancia. Signore Gesù.
Il Signore sia con El voi. Señor esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel all'udire le tiempo, parole di Gesù, algunos de la alcuni tra multitud gente que dicevano, habían oído a Jesús opinaban, "Costui è davvero il profeta". este es verdaderamente Altri el dicevano, profeta. "Costui è Otros il decían, Cristo". este es el Altri Mesías. invece dicevano, Pero otros "Il preguntaban, Cristo viene ¿acaso forse el dalla Galilea?". Mesías vendrá de Non Galilea? dice la scrittura, ¿No dice la Escritura dalla stirpe que di el Davide, Mesías da vendrá Betlemme, del linaje il de David villaggio di y de Davide, Belén, verrà el il pueblo Cristo? de donde era David? E tra la gente nacque un dissenso Y por causa riguardo de a él lui. se produjo división entre la gente. Alcuni di loro volevano arrestarlo, Algunos querían ma detenerlo, nessuno mise pero le mani su nadie di lui. puso las manos sobre él. Le guardie tornarono quindi dai capi dei Los sacerdoti guardias fueron e a dai ver a los sumos farisei, sacerdotes y a los e fariseos, questi dissero y estos loro, le preguntaron, perché non lo avete condotto qui? ¿por qué no lo trajeron? Risposero le guardie, Ellos respondieron, mai un uomo ha parlato nadie così. habló jamás Ma i como este farisei hombre. replicarono loro, Pero los fariseos vi siete respondieron, lasciati ingannare anche ¿también voi? ustedes se dejaron Ha engañar? forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los e dei jefes o de farisei? los fariseos han Ma creído en questa él? gente En che non cambio, conosce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Allora Nicodemo, che Entonces era andato Nicodemo, precedentemente uno da de Gesù, ellos que había ed era ido uno di antes loro, a ver a disse, Jesús, les dijo, la nostra legge giudica forse un ¿acaso uomo nuestra ley prima di permite averlo juzgar a un hombre ascoltato sin e di escucharlo sapere antes ciò che fa? para saber lo que hizo? Gli risposero, Le respondieron, sei forse tu ¿tú anche también tu della eres Galilea? Galileo? Studia Examina e vedrai las che escrituras dalla y Galilea verás non que de sorge Galilea profeta. no surge ningún profeta. E ciascuno Y tornò cada uno a casa sua. regresó a su casa. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. E ciascuno tornò a casa sua. Y cada uno volvió a su casa. Dopo la discussione, Después de la discusión, ognuno cada uno tornò volvió alle sue convinzioni. a sus convicciones. C'è una spaccatura Hay una nel brecha popolo. en el pueblo. Il popolo che segue Gesù El pueblo que sigue a lo Jesús ascolta, lo escucha, non se ne accorge tanto tempo che passa ascoltandolo. no se dan cuenta de tanto tiempo La que parola pasan di Gesù escuchándolo. entra nel cuore. La palabra de Jesús entra en el Il corazón. gruppo Y el grupo dei dottori della legge de los doctores de la ley, che a priori que rifiutano a Gesù priori refutan a Jesús, perché non opera secondo la porque legge. Él no secondo loro. obra según la ley, según ellos. Sono due gruppi di persone. Son dos grupos de personas. Il popolo che ama Gesù El lo pueblo que segue, ama a Jesús lo sigue, e il gruppo y el grupo degli intellettuali, de los della legge, intelectuales de la ley, i capi los jefes di Israele, i de capi Israel, del popolo. los jefes del pueblo. Questo si vede chiaro Esto se ve claro quando le guardie tornarono cuando los guardias volvieron, dai capi dei sacerdoti donde los jefes de los Y dijeron, sacerdotes, ¿por los qué no lo sumos habéis sacerdotes, condotto y qui? estos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron acá? risposero le guardie. Y ellos Mai un uomo ha respondieron, parlato così. nadie habló jamás como este I hombre. farisei replicarono loro. Los fariseos "Vi siete respondieron, lasciati ingannare ¿también anche voi? ustedes se dejaron engañar? ¿Ha forse creduto in lui ¿Acaso qualcuno dei alguno capi de los dei farisei? jefes o de los fariseos ha creído en Questa él? gente En cambio, que no conoce esa la gente legge que no è conoce la ley maledetta. está maldita. Questo gruppo dei Este dottori della grupo legge, de l'élite, doctores de la ley, la élite, prova disprezzo desprecian
a Gesù, a Jesús, ma anche prova disprezzo per il popolo, pero per la también gente desprecian al pueblo, a la che è gente ignorante, que es ignorante, che non sa nulla. que no saben nada. Il santo popolo fedele di El Dio santo pueblo fiel de Dios crede in Gesù. cree Lo en segue. Jesús, lo sigue, E questo gruppetto y este grupito di elite, i de dottori della élite, legge, de doctores de la ley, si stacca dal popolo. se distancia del segue pueblo Gesù. y no acoge a Ma come Jesús. mai se questi Pero erano ¿cómo? illustrati, Si ellos intelligenti, eran avevano ilustrados, studiato, habían estudiado, eran inteligentes, ma avevano un grande difetto. pero tenían un gran defecto. Avevano perso la memoria Habían della perdido propria appartenenza la al memoria popolo. de la propia pertenencia al pueblo. Il popolo di Dio El pueblo de Dios segue Gesù, sigue a non Jesús. sa spiegare perché, No sabe explicar Ma lo por segue. qué, pero lo sigue. le arriva al cuore e non si Le llega al stanca. corazón y no se cansan. Pensiamo Pensemos al giorno della en moltiplicazione el dei día de la pani. multiplicación de los Sono panes. stati tutta la giornata con Estuvieron Gesù, toda la jornada con al Jesús, punto che gli apostoli al punto que los dicono a Gesù, apóstoles "Ma le dicen a congeddali, Jesús, perché despídelos vadano para que via vayan a comprarsi a da comprar mangiare". de Anche gli comer. apostoli También los apóstoles prendevano distanza, se distanciaban, non avevano in considerazione, no tenían en non consideración, disprezzavano, ma no los non avevano in despreciaban, considerazione pero no il los popolo tenían di en Dio. consideración al pueblo de Dios, Che vadano a mangiare. que vayan a comer. La risposta di Gesù, La respuesta de Jesús, dateli voi da denle mangiare. ustedes de comer, Li rimette al les popolo. devuélvelos al pueblo. Questa spaccatura Este distanciamiento, esta brecha entre la élite de los dirigentes religiosos y el è pueblo un dramma es un drama che viene da lontano. que viene desde antiguo. Pensiamo anche nell'Antico Pensemos Testamento también en el Antiguo Testamento l'atteggiamento el dei figli comportamiento di Elì nel Tempio. de los hijos de Elí en el templo. Usavano il popolo di Dio. Usaban al pueblo E sì, de Dios. viene a compiere la legge, Y qualcuno sí, un po' vienen a ateo cumplir di la loro ley. direbbe, "Ma sono Algunos de ellos superstiziosi". podrían decir, sí, mira, son Il supersticiosos. disprezzo al popolo. El desprecio al pueblo, Il disprezzo el desprecio alla gente che non è a educata la gente que no es educada come noi, como nosotros, che abbiamo studiato, que che hemos sappiamo. estudiado, que sabemos. Invece il popolo di En Dio cambio, el pueblo de Dios ha una grazia grande, tiene una gracia grande, il fiuto el sentido, di el sapere dove c'è lo sentido Spirito. de saber dónde está Es el pecador. Espíritu. Es Come pecador, noi, como nosotros. Es pecador, ma quel fiuto pero aquel sentido di conoscere de le conocer strade della salvezza. los caminos de la salvación. Il problema dell'elite, El problema de la élite, dei clerici di elite, de los clérigos Como de este. élite como estos, è che avevano perso es la que habían memoria perdido la de la memoria propia pertenencia de la al popolo propia di Dio. pertenencia al pueblo de Dios. Si sono sofisticati, Se habían sofisticado, sono passati a un'altra habían pasado classe sociale, a otra clase si social sentono- y se sentono sienten dirigenti. dirigentes. Il clericalismo, Es el clericalismo esto, che già si dava lì. que ya existía entonces. Ma come mai, ho sentito in questi giorni, Pero come mai ¿cómo lo he sentido questi estos días? suore, ¿Cómo estas questi religiosas, sacerdoti che sono cómo sani, estos vanno sacerdotes dai sanos poveri van donde a los dargli da pobres mangiare, a darles possono de prendere comer? il coronavirus? Podrían Ma dica alla Madre Superiora contagiarse che non del lasci coronavirus. uscire le Dígale suore. a la Madre Superiora Dica al que no vescovo deje que no salir a lasci las uscire i hermanas. sacerdoti. Dígale al obispo que no deje salir a los Loro sono per i sacerdotes. sacramenti, Ellos están para los sacramentos, ma dare da mangiare che il governo pero provvede. dar de comer, que el gobierno se haga cargo. Questo si parla in questi giorni. Sí, de esto se habla en Lo estos stesso días. argomento. Es el mismo argumento.
è gente di seconda classe. Es gente de segunda clase. Noi siamo Nosotros la classe dirigente. somos la clase dirigente. Non dobbiamo sporcarci le No mani. debemos con i poveri. ensuciarnos las manos con los pobres. Tante volte penso Tantas veces pienso a gente buona, que es gente buena, sacerdoti, sacerdotes, religiosas, che non hanno il coraggio di que no andare a servire i tienen poveri. el coraje de ir a servir a los Ma pobres. cosa manca? Pero ¿qué cosa les falta? Quello che mancava Aquello que les questa faltaba gente, a esta gente, ai dottori della legge. a los doctores de la ley. Hanno perso la memoria. Han perdido la memoria, Hanno perso han perdido quello che Gesù aquello que Jesús sentiva nel cuore, sentía en el corazón, que Él era parte del propio Hanno pueblo. perso Han perdido la memoria quello che de aquello que Dio Dios disse dice a Davide. a David: Io ti ho preso yo te he da tomado gregge. Hanno preso del la rebaño. memoria della propria Han pertenenza al perdido gregge. la memoria de la propia pertenencia al rebaño. E questi, ciascuno Y tornò a así, casa sua. cada uno volvió a su casa. Una spaccatura. Nicodemo che Un qualcosa distanciamiento. Nicodemo Vedeva, era un alguna inquieto. cosa veía, era un hombre forse inquieto, non tanto coraggioso, tal vez no muy troppo valiente, diplomatico, demasiado ma diplomático, inquieto. pero inquieto. È andato da Gesù, Había ido donde Jesús, ma era fedele, pero era quello fiel che poteva. en Cerca como di fare podía. una mediazione Él trata de hacer una mediación e prende dalla legge, la y nostra de la legge ley giudica toma, forse ¿cierto? un Nuestra uomo ley, prima di averlo ascoltato ¿acaso juzga a un e di hombre antes sapere de ciò haberlo che fa? escuchado para saber lo que Gli hizo? risposero. Y le respondieron, Non risposero quello della legge. no le respondieron la Sì, ley, forse anche tu della le Galilea respondieron, studia, tú también eres sei un Galileo, ignorante, estudia, e vedrai eres un che dalla ignorante, Galilea non y verás sorge que de profeta. Galilea no surge ningún profeta. E così Y así hanno finito la storia. terminaron la historia. Pensiamo Pensemos anche oggi a también hoy a día tanti uomini e donne en tantos qualificati nel hombres y servizio di mujeres Dio, calificados en el servicio de sono Dios, bravi que e son vanno a servire il contundentes popolo. y van a servir al pueblo, Tanti sacerdoti tantos sacerdotes che non si staccano dal popolo. que no se distancian del pueblo. L'altro ieri mi è Antes de arrivata ayer una fotografia di un me llegó sacerdote, la fotografía de un sacerdote, parroco di montagna, tanti párroco paesini, de montaña, de posto tantos pueblitos, en un lugar dove nevica. E donde nieva, nella neve y en la nieve portava l'ostensorio llevaba la custodia ai piccoli ahí paesini a los pequeños per dare la benedizione. pueblitos para dar la bendición. Non importava la neve, non No le importaba la il nieve, bruciore no le importaba che il freddo le faceva quemase sentire las nelle sue manos mani, in contatto col metallo en contacto dell'ostensorio. con el metal de la Soltanto custodia. importava Solo le importaba portare Gesù alla llevar gente. Jesús a la gente. Pensiamo ognuno di noi Pensemos cada uno de nosotros di quale parte siamo, o se de qué siamo al parte mezzo, un po' estamos o indecisi, si estamos en la mitad, indecisos, se siamo col sentire del popolo si di Dio, estamos del con el popolo sentir fedele del di pueblo Dio, de Dios, del pueblo fiel de Dios, che non può fallire, que no puede errar, a quella infallibilità sin credendo. a aquella infalibilidad de los E creyentes, pensiamo y all'elite pensemos che si stacca a dal la popolo di Dio, a quel élite clericalismo. que se distancia del pueblo de Dios, aquel clericalismo. E forse ci farà bene a Y tutti tal vez nos hará bien a todos il consiglio che Paolo el dà al consejo suo que Pablo da discepolo, il a su vescovo, discípulo, giovane vescovo el Timoteo. joven obispo Timoteo. Ricordate di tua mamma e Recuérdate della tua de tu nonna. madre, de tu abuela. Ricordate di tua mamma e di tua nonna. Recuérdate de tu madre y de tu abuela. Se Paolo consigliava questo,
Si Pablo Era recordaba, perché sapeva aconsejaba bene il esto, pericolo es porque sabía el peligro al quale portava al cual llevaba questo senso di este elite sentido de ser nella élite diligenza nostra. en nuestra inteligencia. Y ahora comenzamos la liturgia eucarística acompañando al Santo Padre en el ofertorio del pan y del vino que por la oración de la Iglesia y la mediación sacerdotal del Papa se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Bendito Dio seas, dell'universo. Señor Dios del universo, bontà por abbiamo este pan, ricevuto questo fruto de la pane, tierra y del trabajo del frutto della hombre, terra e del que lavoro recibimos dell'uomo. de tu generosidad, Lo y presentiamo ahora a te te, presentamos. perché Él diventi será per para noi nosotros cibo di vita pan de eterna. vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, seas, Dio Señor, dell'universo. Dios del Dalla universo, tua bontà abbiamo por este ricevuto vino, questo vino, fruto de la vid della y vita del e del lavoro trabajo del dell'uomo. hombre, que recibimos Lo de tu presentiamo a generosidad te, y ahora te perché presentamos. diventi per noi Él será levanda para di salvezza. nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, perché hermanos, il vostro para que este sacrificio sacrificio sia mío y de gradito a Dio ustedes Padre sea agradable a Onnipotente. Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, o Dio, questa offerta di Recibe con agrado riconciliazione estas e con ofrendas, la Señor, forza del tuo y atrae amore, misericordiosamente piega a te, aún a los que se han le nostre alejado de volontà. ti. Per Cristo Por nostro Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore El sia con Señor voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. È veramente cosa buona En e verdad es giusta, justo y nostro necesario, dovere es nuestro e deber y fonte di salvación salvezza. Rendere grazie sempre darte in ogni gracias luogo a siempre te, y en todo Signore, lugar, Señor, Padre Santo, Dio onnipotente Dios ed eterno. Todopoderoso y eterno. Con il digiuno quaresimale Con el ayuno tu vinci le cuaresmal, nostre passioni, tú vences nuestras pasiones elevi lo spirito, y elevas el espíritu, infondi la forza, infundes e la doni fuerza il premio y das el per premio Cristo, Signore nostro. por Cristo, Señor nuestro. Per questo mistero Por este misterio si allietano gli se angeli alegran los ángeles e per l'eternità y por la eternidad adorano la gloria del adoran tuo la volto. gloria de tu rostro. Al loro canto, A su concedi, oh canto, Signore, permítenos, che Señor, si uniscano que se le nostre unan voci nuestras nell'inno voces di en el lode. himno de tu gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sul cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte Santo di eres ogni en verdad, santità, Señor, fuente de toda santifica santidad. questi doni Por eso con te la pedimos effusione que del tuo santifiques Spirito, estos dones con la perché efusión de tu diventino Espíritu, per noi de manera il que se corpo conviertan para e il nosotros sangue en di el cuerpo Jesucristo, y la nostro sangre de Signore. Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi Él mismo, liberamente cuando alla iba a sua ser entregado a su pasión, prese voluntariamente il pane aceptada, e rese tomó pan, grazie. dándote Lo gracias, spezzò, lo partió lo diede y ai lo suoi dio a sus discepoli discípulos, e disse: diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, Del allo mismo stesso modo, acabada la cena, prese il calice tomó el e cáliz disse grazie. y dándote gracias de Lo diede ai nuevo, suoi lo pasó a sus discepoli e discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ti rendiamo grazie. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Por Cristo, in Cristo. con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Fieles a la Salvatore, recomendación informati del al suo Señor divino y insegnamento, siguiendo su possiamo divina dire, enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Concedi Señor, la pace y concede ai la nostri paz giorni, en nuestros días, e con l'aiuto della para tua que, ayudados misericordia, por tu misericordia, vivremo sempre vivamos liberi dal siempre peccato, libres de pecado y sicuri da protegidos ogni de tormento, toda perturbación, in attesa che si mientras compia la esperamos beata la speranza gloriosa venida del nostro de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi Señor apostoli, vi Jesucristo, lascio la pace, que dijiste a tus vi do apóstoles: la mia pace. la paz les dejo, mi paz les doy. Non guardare ai nostri peccati, No tengas en cuenta nuestros ma alla pecados, fede della tua Chiesa, sino la fe de tu iglesia, e donale unità e pace y concédele la secondo paz tua y la volontà. unidad según tu palabra. Tu che vivi e regni nei secoli Tú que dei vives y secoli. reinas por los siglos de los siglos. Pace del Signore Amén. sia sempre con La voi. paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Scambiate il espíritu. segno di pace. Pueden intercambiar un saludo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, agnus Dei.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es el l'agnello Cordero de che Dios toglie que i quita el peccati pecado del del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido el sacrificio de Jesús en la cruz, comulga con ese mismo cuerpo sacramentalmente. Persone che non possono Las comunicarsi personas que no pueden comulgar por la fanno distancia, adesso la comunione spirituale. hagan ahora la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus mi pies, prostro, ti Jesús offro il mío, pentimento del mio cuore, me postro y te contrito, ofrezco el arrepentimiento che de si mi abissa corazón nel contrito, tuo nulla que e se nella tua abisma en santa su nada presenza. y en tu santa Ti adoro presencia. nel sacramento Te del tuo adoro en el amore, sacramento de tu amor, l'ineffabile Eucaristia. la Eucaristía. Desidero riceverti Deseo nella povera recibirte dimora che ti offre en la il mio pobre cuore, morada que te ofrece mi corazón, in attesa della en felicità della espera comunione de la sacramentale. felicidad de la comunión Voglio sacramental. possederti in spirito. Quiero poseerte en Vieni a espíritu. me, oh mio Gesù, Ven a mí, che io Jesús vengo mío, da te. que yo vengo a ti, Possa il tuo amore que tu amor infiammare pueda tutto il mio inflamar essere per todo la mi vita ser e per la morte. para la vida y la Credo muerte. in te, Creo en ti, spero in te, espero en ti, ti amo. te amo. Così sia. Así sea. Y en recogimiento permanecemos después de hacer esta comunión espiritual, contemplando la imagen de Jesucristo crucificado y considerando interiormente la salvación que hemos recibido de Él, que nos amó hasta el extremo.